Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. En esta semana se conmemorará en la República Dominicana el 58 aniversario del ajusticiamiento del tirano más sangriento y más controlador de América Latina, el generalísimo y doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, que seguía con una lista de títulos que lo pretendían engrandecer. Y para ello hemos invitado a los responsables del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, licenciada Luisa de Peña, que es la directora, la licenciada Noris González Mirabal, presidenta de la Fundación Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, y el licenciado Carlos Báez Brugal, vocal de la Fundación. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por Eli Heiliger, su jefe de redacción, y los reporteros de la redacción de Diario Libre, Carlos Reyes y Adalberto de la Rosa. El Museo de la Resistencia Dominicana fue inaugurado el 29 de mayo, el día antes del 30 de mayo del año 2011. Quiere decir que todavía es un bebé de 8 años, que ha tenido un gran papel en la reconstrucción real de los hechos de la dictadura trujillista y de la fuerza de la resistencia interna contra el régimen durante esos 30 años de oprobio. Por eso le damos la más cordial bienvenida a los directivos del museo, con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días, bienvenidos. Gracias, muy buenos días. Cuéntenos cómo surge la idea del Museo de la Resistencia. El museo surge de una forma bastante personal. En el año 95, la señora Ángela Ricard, Tita Ricard, madre del expedicionario Tony Mota Ricard, junto con su prima, que coincidencialmente era mi abuela, me esperan un día en la galería de su casa y me dicen que ya quieren que yo le haga un museo. Yo en ese momento trabajaba en el Museo Faro Colón, porque ellas no saben qué va a pasar con las cosas de los muchachos después que ellas ya no estén. En ese momento, lo primero que a mí me vino a la mente fue, ya estas dos están planificando cómo se van a morir, o sea, una forma. Yo no le di mucha importancia. Unas semanas después, mi mamá me llamó y me dijo que los dominicanos libres teníamos una responsabilidad con aquellos que habían dado su vida por nuestra libertad, que mirara a ver si yo utilizaba lo aprendido. Lo aprendido, exacto. Ella utilizó una frase que no voy a decir aquí, para rendir un servicio. Entonces, en ese momento nosotros empezamos a trabajar en la idea de un museo de historia sobre los expedicionarios del 59. Okay. Mi área es historia del arte, era historia del arte en ese momento. Y empecé a explorar otro campo dentro de lo que es la museología y la museografía. Y de los expedicionarios pasamos al contexto de la dictadura y después ampliamos y dijimos, bueno, pero los antecedentes y las consecuencias de la dictadura. Y finalmente en el año 2000, en una visita al Museo Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto en Israel, es un museo memorial. Ese museo transformó el proyecto de un museo de historia a un museo de memoria. Eso coincide con la Conferencia General del ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, donde en Barcelona aceptan que los museos memoriales son diferentes a los museos de historia y es una nueva rama dentro de la museología. Todo eso se conjuga y el proyecto del Museo de Historia de los Expedicionarios se transforma en un museo memorial de la resistencia. ¿Cuál es la diferencia para los que nos están viendo entre un museo de historia y un museo memorial? El Museo de Historia narra la historia en forma objetiva, los hechos históricos en forma cronológica, sin hacer juicio de valores ni tomar ningún tipo de posición. El Museo de Memoria narra la memoria de las víctimas de terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad dentro de un régimen de un periodo específico.
El Museo de Memoria sí hace juicio de valor, porque sí te presenta los hechos, pero te los presenta desde el punto de vista de la resistencia o desde el punto de vista de las víctimas, no de forma objetiva como el Museo de Historia, o sea, en forma imparcial y objetiva, que es algo relativo, porque el historiador que narra tiene su posición, ¿no? Pero el Museo de Memoria sí condena, y condena todo lo que son las violaciones a los derechos humanos en cualquier tipo de régimen. En el caso de nosotros abarcamos desde la primera dictadura, la dictadura militar norteamericana, hasta la transición a la democracia al salir de la dictadura de Balaguer, de los 12 años. Entonces, todo ese periodo lo narramos desde el punto de vista de la resistencia, narramos lo que pasa. O sea, el Museo de Memoria trabaja en la conciencia del visitante, invita al visitante a cuestionarse, invita al visitante a reflexionar. El Museo de Historia te invita a reflexionar y aprender, pero en una forma diferente. Nuestro objetivo final es poder educar a las jóvenes generaciones, a las nuevas generaciones, para que en su momento puedan asumir una ciudadanía responsable, conscientes del valor de la democracia, del costo de la democracia, y de que siempre es mejor una mala democracia a una buena dictadura. Que es un contrasentido la buena dictadura. ¿No? Exacto. Pero como ahora dice que aquí lo que hacen falta es un Trujillo, pues bueno, siempre es mejor una mala democracia a una buena dictadura. Exacto. Muy bien. Don Eli. Mire, estamos próximos a la celebración de un nuevo aniversario más del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo. He escuchado, hay una polémica ahora de que el director del archivo del Museo de Historia y Geografía desea instalar una sala dedicada a Trujillo. Ustedes se han opuesto. Pero sí. Yo quiero preguntarle si ustedes se han opuesto en el sentido de que si alguien ve algún objeto que pertenecieron al tirano, si eso puede crear la conciencia inversa de que la dictadura, de que puede instalarse una dictadura. Muy buena pregunta. Mira, nuestra oposición y nuestra posición no fue como directora general del Museo de la Resistencia, fue como presidenta del Consejo Internacional de Museos del Capítulo Dominicano y miembro del Código de Ética. No se trata de antitrujillismo, se trata de ética de museos, de buenas prácticas en el museo. La museología lo establece claramente, lo que es la musealización de una colección. No todas las colecciones que son parte de un museo son aptas para ser musealizadas. La musealización es tomar de esa colección objetos que contribuyan a la narración, estamos hablando dentro del contexto de un museo de historia, a la narración histórica. Entonces, el colocar un objeto dentro de un recinto museal no lo hace un objeto musealizable. ¿Qué pasa con eso? Los museos son instituciones que educan, preservan, conservan, difunden, investigan el patrimonio cultural, material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente, y se convierten en testimonio de ese desarrollo. Cuando uno toma y musealiza, lo que se llama el proceso de musealización, una colección o un objeto, uno eleva ese objeto a ser testimonio de el desarrollo de la humanidad y su medio ambiente, y por lo tanto lo convierte en un objeto de identidad cultural, de referente. El objeto musealizado dentro de una exposición es un objeto que tiene que cumplir con los requisitos de investigación, de estudio, y que invita al estudio y a la investigación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno toma objetos de un personaje como Trujillo, que lo que representa son los antivalores, uno está elevando al personaje y a su objeto al nivel de identidad cultural de la nación. Eso es lo que pasa. Yo le estoy hablando de museología como ciencia. Entonces, cuando en el Museo Nacional de Historia, porque no estamos hablando de un museo cualquiera, estamos hablando del Museo Nacional, que narra la historia oficial. Esa es la historia oficial, la del Museo Nacional.
nosotros en una sala encontramos en primer momento el uniforme de Luperón y la espada de Luperón, y en la próxima encontramos el uniforme de Trujillo, el pañuelo bordado, el cepillo que él usaba en la Casa de las Caobas, que la Casa de las Caobas era un lugar de oprobio. Uno está elevando a Luperón y a Trujillo al mismo nivel. No importa el contexto en el que tú narres, ni el texto que tú lo pongas. Desde el punto de vista museológico, tú estás equiparando a Trujillo a Luperón y colocándolo como un referente dentro de la narrativa de la historia nacional. Entonces, nosotros no estamos diciendo que no se trate Trujillo ni la dictadura. No, no, no. Imposible. Eso sería una locura. Todo lo contrario, el Museo de Historia tiene que tratar ese periodo en forma objetiva y en forma clara y precisa. Nosotros lo que decimos es que los objetos personales de un dictador no pueden ser expuestos en un museo nacional como parte identitaria de nuestra nacionalidad, de nosotros como dominicanos, porque no es verdad que los dominicanos nos identificamos con el mayor violador a los derechos humanos que ha tenido la historia dominicana. O sea, eso, y entonces hay que entender algo, el que visita el museo no somos nosotros que somos adultos formados y que tenemos ya una idea. Imagínense los niños de 6º grado de primaria que tienen 11 años. ¿Cuál es el mensaje confuso y contradictorio que se le está dando? O sea, y eso es algo que se estudia en museología, eso no es algo que nosotros nos estamos inventando. Y existe el Código de Ética para Museos que establece muy bien cómo se manejan este tipo de colecciones. Entonces, es muy bueno que poder explicar extensamente qué es lo que pasa, porque han querido decir que es antitrujillismo extremo y que es una... No, no, no. Es buenas prácticas en el museo. Los museos tenemos una responsabilidad social. El Museo del Siglo XXI es una institución que tiene que fungir al servicio de la comunidad como agente de cambio social y de desarrollo. Esa es la misión de los museos. Y hoy en día inclusive estamos discutiendo el papel, el rol que tienen que jugar los museos en la educación en derechos humanos. Y los museos pueden educar en derechos humanos cualquier tipo de museo. No tiene que ser un museo de memoria ni de historia, un museo de historia natural, un museo de arte. O sea, cualquier tipo de museo tiene que tener una línea transversal de educación en derechos. Entonces, si vamos y estamos en el proceso de reformar los museos nacionales, tenemos que tomar en cuenta no solamente los lineamientos internacionales, sino también los valores que nosotros queremos transmitir a las nuevas generaciones. Entonces de eso se trata. Todo el asunto se volvió una cosa fea, porque entonces yo vi, saliendo un poco de tema, pero haciendo referencia, la señora que murió de una cirugía plástica, sí, y que Rivera le llegó sangre a los pulmones, grasa a los pulmones, y hizo una embolia y una serie de cosas. Y entonces veía los comentarios de la gente, y al principio yo decía, pero es que nos estamos volviendo locos, y después terminé riéndome, porque hasta una doctora explicó qué era lo que pasaba, y hubo una gente que le dijo, esa doctora no sabe nada, sí, eso no es así, es de tal forma. Digo yo, bueno, pero en este país nos estaremos volviendo locos. Los especialistas de cada área, hay que escucharlos, para una razón uno se prepara en un área, entonces eso se aplica a todo en el país. Simplemente, si nosotros queremos caminar por el siglo XXI como un país diferente y continuar el camino del desarrollo, tenemos que hacer las cosas bien hechas. Muy bien. Don Carlos. Buenos días. Bueno, siguiendo el mismo tema, hemos visto en el país que algunos remanentes del trujillismo pues han despertado, o al parecer siempre estuvieron despiertos, pero tal vez con menos voz. Y bueno, vimos el caso del nieto de Trujillo que decía no avergonzarse de su abuelo y no negaba ni siquiera las cosas que hizo su abuelo.
Vemos en Brasil, por ejemplo, como ahora un presidente niega un periodo de dictadura y dice que eso no, en realidad no existió la dictadura militar en Brasil. Hemos visto en España, por ejemplo, cuánto ha costado luchar contra el franquismo. Sin embargo, hay una ultraderecha ahora creciente. Entonces, aquí a nivel local, o cómo lo ven ustedes, ¿cuál es el proceso para desmontar los remanentes de una dictadura? ¿Cuál es el proceso que hay que transitar? Y aquí en el país, ¿cómo podría lograrse esto? Cada país es diferente y responde y funciona en forma diferente. Vimos recientemente en Chile también cómo se cambió el término golpe de Estado a pronunciamiento militar, el golpe de Estado de Pinochet. El proceso del desmonte de los símbolos franquistas en España ha tomado 2 décadas y todavía Franco está en el Valle de los Caídos, ahora es que está en el proceso de sacarlo. Mira, todo ese proceso se llama el revisionismo de la dictadura y el retorno de las extremas, de la extrema derecha al poder. Carlos maneja muy bien ese tema, que yo me imagino que él también agregará algo después, pero mira, las sociedades cuando salen de regímenes como ese tienen que revisarse. Nosotros hemos pedido mucho aquí que se haga una comisión de la verdad y que esa comisión de la verdad es un primer paso, no es la panacea, para una narrativa oficial que sirva como base para educar a las nuevas generaciones. Nosotros creemos que la única forma de transformar una sociedad es a través de la educación y de crear conciencia. Entonces tiene que haber una política pública definida en ese sentido. En nuestro país no tuvimos comisión de la verdad, no tuvimos justicia transicional, porque en un momento dado de la caída del régimen, el Consejo de Estado crea una fiscalía especial, hay un juicio, que es el de las hermanas Mirabal, pero todo lo demás se queda así. Hay un expediente de extradición de Ramfi Trujillo, pero realmente no se profundiza en la maquinaria de terror. Esa maquinaria quedó intacta y esa maquinaria siguió funcionando. Y es la maquinaria que funciona en los 12 años. Entonces, a eso hay que agregarle que una vez terminado el terrorismo de Estado, esa maquinaria se queda sin funciones y se transforma en delincuencia común, en contrabando, narcotráfico. Entonces, es complejo el asunto, pero ¿cómo se enfrenta eso? A través de la educación. Hace poco, cuando ganó Bolsonaro en Brasil, nosotros dijimos, en una década nosotros podemos tener un Bolsonaro en el poder. ¿Por qué? Porque Bolsonaro dice lo que los jóvenes quieren escuchar, esos jóvenes que están saliendo del colegio, de la universidad, que no encuentran trabajo, que quieren empezar. Entonces, esos jóvenes no saben lo que fue una dictadura y lo que es una dictadura. Es a un punto tal que hoy en día nosotros escuchamos cada vez más que nosotros vivimos en dictadura y no es verdad. Nosotros vivimos en democracia. Es una democracia que tiene problemas y que es imperfecta, pero es una democracia. ¿A cuánta gente se han metido presa por decir que vivimos en dictadura? Entonces nosotros sí hay un riesgo real y sí el joven descendiente del dictador viene siendo una punta de lanza para colocar la idea en la palestra. Ese joven a mí no me parece que tenga las condiciones ni políticas ni para encabezar un movimiento, pero ya él puso la idea y ya como punta de lanza abrió el camino. ¿Cómo se enfrenta a eso? Educando. Educando y educando. El que los jóvenes entiendan lo que tenemos, lo que costó, que se puede perder, ¿no? Y que la democracia solo se arregla con más democracia, solo llega a mejores niveles de perfeccionamiento, pero nunca va a ser perfecta,
y vuelvo a decir lo mismo, es mejor una mala democracia que una buena dictadura. Lo que está pasando en Brasil es muy triste en Latinoamérica, pero no va a ser el único caso. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que esa posibilidad existe, que la posibilidad existe. Eso no quiere decir que va a pasar, la posibilidad existe y hay que educar a los jóvenes. Dentro de 10 años, la población que va a votar, o sea, ninguno va a ver, no va a quedar prácticamente nadie que haya vivido la dictadura de Trujillo. Los que vivieron la dictadura de Balaguer vamos a ser un poco mayores. Minoría. Tercera edad, sí, no encontraba la forma de decirme. Entonces, la mayoría van a ser esos jóvenes que no tienen idea, porque no es parte de su universo y no se lo hemos enseñado. Cuando los jóvenes caminan por el museo, en la segunda sala, nosotros le ponemos un video sobre el movimiento sindical obrero y cuando el momento en los años 40 que paralizó los ingenios azucareros. Y ese movimiento sindical obrero fue perseguido brutalmente. Se asilaron y salieron del país Mauricio Báez, Justino José del Orbe. Mauricio Báez luego lo matan fuera. Pero en el país mataron a varios dirigentes, entre ellos uno que se llamaba Francisco la Antigua, que lo colgaron de un poste de luz y le pusieron un letrero en el pecho que decía: este obtuvo aumento de salario. Y la gente no entiende que en una dictadura te matan por pedir aumento de salario. Los jóvenes no entienden eso. Y cuando ven ese video dicen: oh, ¿y era así? Sí, era así. Pedir aumento de salario. Aumento de salario. Y te matan por eso. Eso pasaba aquí. Entonces, ¿cuál es la forma de enfrentar eso? Educando. Don Carlos, ¿qué usted quiere agregar? Bueno, yo puedo agregar lo siguiente. Luego de la muerte de Trujillo en 1961, Trujillo dejó como legado un 70% de analfabetismo y un 15% de analfabetas funcionales, o sea, prácticamente era un 85%. 58 años después, no se ha invertido aún en educación. O sea, últimamente se invirtió en escuelas, la realización de construcciones, pero aún en formación no ha habido la inversión. Si se comenzase mañana a realizar esto, veríamos los resultados en 25 años, 30 años, quién sabe. Entonces nunca hemos cosechado ignorancia y hemos sembrado lo que vemos hoy. Ya hoy, por ejemplo, tenemos otros ingredientes como la falta de empleo, el flagelo de la droga. Entonces son todas esas cosas que actúan y han hecho que la memoria histórica no se encuentre, desaparezca. Los jóvenes de hoy no leen. Los jóvenes de hoy son jóvenes de redes sociales, lo que manejan es el internet. Que se han aprovechado personas que tienen revisionismo histórico peyorativo, porque el peyorativo es el que busca capital político a la larga, y se comenzó eso en el 2010, y han tergiversado muchísimas partes de la historia. Omiten fechas, cambian situaciones. En el Museo del Holocausto en Washington hay un letrero con una frase de Eisenhower que dice lo siguiente: guarden bien esas pruebas porque en 50 años puede venir un bastardo y decir que esto nunca sucedió. Entonces, hace ya un tiempo han llegado esas personas a cambiar la historia nuestra. Aquí nunca se desmontó la dictadura, como está ahora, por ejemplo, después de tantos años sucediendo en España, queriendo sacar a Franco del Valle de los Caídos y tratando de eliminar también la Fundación Franco que existe allá. Aquí no se eliminó nunca la dictadura, o sea, el desmonte de la dictadura, todo lo contrario, se quedaron remanentes trujillistas en las Fuerzas Armadas. Esos hijos de esos remanentes trujillistas siguen siendo trujillistas porque fueron formados por sus padres, que lo fueron, y cantidad de nostálgicos trujillistas. Nunca hubo
como decía Luisa, nunca hubo una situación que ameritara llevar a la justicia a todos esos personeros o a todas las personas que hicieron tropelías. Nunca hubo extradición. Por ejemplo, Ramfis y Angelita Trujillo, hay un cable desclasificado de los Estados Unidos que dice que se llevaron 46 millones del Banco de Reservas, 46 millones de dólares, que hoy sería un mundo de dinero. Ese tipo de cosas no se ha propagado. Aquí no se ha propagado la desmitificación de Rafael Leónidas Trujillo y su obra. Por ejemplo, se sigue hablando de el famoso pago de la deuda externa. El famoso pago de la deuda externa simplemente fue un cambio de acreedor. Se cogió prestado en el Banco de Reserva, se pagó el préstamo, pero el del Banco de Reserva jamás se pagó. O sea que Trujillo jamás pagó la deuda pública. El cambio famoso de la moneda. En el cambio famoso de la moneda era un proceso global que se estaba haciendo en todos los países, pero con el ingrediente que Trujillo en el cambio se embolsilló de 8 a 10 millones de dólares. 11. Dicen, 11. Bueno. Decían que el gran progreso, ¿no? Nosotros estábamos, cuando se develó la información trujillista, fuera de la información trujillista, cuando cayó la dictadura, se empezó a ver que las cosas no eran como se vendían, no eran como la propaganda decía. Nosotros éramos uno de los países más atrasados del área, donde el Banco Central se había hecho muchísimo tiempo atrás que los demás países del área. Y cantidad de cosas por el estilo. No hablar ya de la conculcación de los derechos humanos, que ahí era muy grande Trujillo. Y por ejemplo, esa propaganda, Trujillo utilizaba la propaganda continua de su obra, o su supuesta obra, en base al merengue. En aquella época no había redes sociales, entonces esos merengues con Loja Trujillo que ponían en la radio todo el tiempo era propaganda. Igualmente los nombres, había un menoscabo de la memoria histórica, con la destrucción del paisaje urbano, podríamos decir, o utilizando la semiótica, esos letreros de Trujillo es único, o el Angelita, que subliminalmente te dice que la hija de Trujillo te da la salud. Todavía hoy se le dice Angelita al Robert Enrique Cabral. La maternidad era el nombre de la mamá de Trujillo, también te daba la salud. La diversión te la daba Ramfis en su parque. Entonces todavía un esquema de publicidad que utilizando la semiótica te inoculaban de trujillismo. En la escuela existía la cartilla Trujillo de alfabetización, entonces te hacían niños trujillistas para que fueses adulto trujillista. Entonces todo eso, cuando cayó la dictadura, no se borró de golpe. Hubo un cierto continuismo y poco a poco de esos personeros trujillistas tenían cargos importantes del Estado. Entonces aquí habría que hacer, todavía hoy, 50 años después, una profilaxis de todo ese tipo de cosas. Una retroalimentación educativa para cambiar la perspectiva que existe en los jóvenes que no han tenido la educación, no han tenido el deseo de leer, que se ha perdido y se sigue perdiendo. Ahora con el internet hacemos una síntesis de las cosas, y lo que pone cualquiera, un joven lo puede creer como válido. Todo lo que se escribe no es cierto. Entonces se necesita eso, alimentación educativa, desmitificación del trujillismo, todavía hoy, 58 años después, para poder obtener diferentes resultados. Muy bien, don Alberto. Bueno, yo quisiera que doña Luisa nos hablara un poco sobre el museo, las actividades que realiza, los visitantes, quiénes más visitan el museo, si también van extranjeros, si solamente hay exhibición o hay charlas, conferencias, ese tipo de cosas. Hablen un poco de eso. Sí, el museo es un museo activo totalmente. Nosotros tenemos mínimo 3 actividades a la semana, mínimo. Nuestro museo, yo diría que el 85% de nuestros visitantes son estudiantes de colegios y escuelas. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Educación y nosotros recibimos un promedio de unos 300 a 400 estudiantes diarios. Digo un promedio porque hay un día que pueden ir 250 y un día van 500, o sea que
sobre todo de educación media, que es donde tratan la historia dominicana. Recibimos grupos de pequeñitos, donde le manejamos la historia en forma diferente, la narración. Todas nuestras visitas son visitas con facilitadores, donde la visita está acompañada de un mini taller en derechos humanos y valores democráticos. Eso todo se habla con los docentes antes de llegar al museo, donde ellos llenan una ficha y dicen qué le interesa reforzar más. El trabajo con los muchachos es muy satisfactorio. Realmente, desde el momento que abrimos al día de hoy, el cambio se siente en los muchachos que nos visitan. Inicialmente no sabían absolutamente nada. Ahora van los docentes, les hablan previamente y van sabiendo algo. Inclusive hay algunos, siempre hay algunos que ya tienen y están desarrollando el pensamiento crítico, reflexionan, discuten entre ellos, porque nosotros hacemos esa dinámica donde ellos puedan discutir entre sí. No es un recorrido en el que la gente va y le va diciendo esto, no. Es un recorrido con el que se va discutiendo con los jóvenes. Y definitivamente hemos ido sintiendo un cambio. Voy a poner un ejemplo. Nosotros hacemos un concurso de ensayo sobre derechos humanos para estudiantes. Y el primer concurso participaron solo estudiantes de colegios privados. Cuando nosotros íbamos a las escuelas a ofrecerle, nos decían, no, ellos no están preparados para participar en ningún concurso. Y decía, pero ¿cómo va a ser que le digan eso a uno? Eso no puede ser. Entonces, bueno, al día de hoy, el 80% de los que participan son de escuelas públicas, y no solamente eso, sino que en el último concurso, de los 10 premios, 7 fueron de escuelas públicas, de estudiantes, que le voy a decir, uno de Yuma, otro de Pedernales, uno de Baní, 2 de Salcedo, uno de Santiago y el resto de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo. O sea que realmente, poco a poco, porque ese es un trabajo como de hormiga, o sea, chin a chin, uno está empezando a percibir cambios. Esa es la razón principal del museo. Luego, todas las actividades que nosotros hacemos, las hacemos con ese objetivo. En la reunión de gerentes, discutíamos con la gerente de eventos, porque estábamos llenando unos formularios de reporte para el Ministerio de Educación. Y entonces ella me ponía, hicimos un concierto para que vinieran nuevos públicos. Y yo le decía, ¿cuál es el objetivo? Bueno, que venga más gente. No, ¿cuál es el objetivo? Entonces me dice, educarlos. Exacto. Y las actividades son un vehículo para educar en derechos. Las actividades que hacemos, nosotros tenemos el jueves de resistencia, que todos los jueves es una actividad diferente. Iniciamos el mes con la pieza del mes y luego tenemos tertulias, tenemos conciertos, tenemos cine y cineforum, donde siempre con diversas actividades caemos al final en el tema de los derechos. Porque los derechos no solamente son los derechos civiles y políticos, hay muchísimos otros derechos. Y dentro de todo eso también está el respeto a la diversidad, la tolerancia, el fomentar una cultura de paz. Entonces todas las actividades que hacemos van dirigidas a eso. Tenemos el jueves de resistencia, tenemos el sábado con los niños, esas son actividades dirigidas a los niños, porque nuestro público mayor son muchachos de educación media, pero los niños los sábados tenemos talleres, teatro de títeres, cuentacuentos, y a través de esas actividades vamos introduciendo a los niños en el tema. Y algo muy interesante que ya nosotros tenemos una primera generación graduada, porque los que empezaron a ir de 8 o 10 años, hoy ya son estudiantes universitarios y continúan yendo al museo a otras actividades. Entonces tenemos también los martes de memoria,
que son actividades dirigidas a docentes y a estudiantes, y eso abarcan visitas testimoniales, talleres para docentes sobre cómo enseñar los derechos humanos en el aula, dictadura y memoria. Esos son los talleres presenciales. Luego tenemos talleres en línea, ya para todo público. Tenemos ya 5 temas. El primero es Introducción a los Derechos Humanos, luego tenemos Democracia y Dictadura, Memoria y Justicia Transicional, tenemos ahora el de, acabamos de abrir, Introducción al Terrorismo de Estado, y el de no discriminación. Esos son talleres virtuales que damos con nuestra plataforma de educación virtual. Nuestra presencia en las redes, donde tenemos programas permanentes de información. Un día como hoy pasó esto, hoy nos visitan, varios programas y están los concursos de ensayo, ese de Derechos Humanos y el concurso de ensayo de la libertad, sobre la libertad para estudiantes. El premio de literatura Miguel Coco, que motiva a la investigación y escribir. Acabamos de dar el premio, en esta ocasión fue un trabajo sobre el MPD y el enfrentamiento del MPD a Batista en Cuba y a Trujillo en República Dominicana. Tenemos también los concursos de fotografía y uno que tenemos ahora abierto, que cierra el 18 de junio la recepción, es un concurso de cortos, y en esta ocasión sobre mujeres de la resistencia, donde estamos tratando de rescatar figuras no muy conocidas de mujeres que actuaron en la resistencia desde el 16 al 78. Esos son los concursos. O sea, nosotros tenemos un programa bastante amplio de educación. Yo le digo programa de educación porque a veces parecen eventos, pero no todo es dirigido a educación, y esas actividades son el vehículo para llegar a uno y otro. El sábado pasado tuvimos un concierto con Enero Lisa y su grupo de Salve. Y alguien me preguntó, ¿y por qué tú tienes una gente de grupo de Salve de Palo? Le digo, pues eso es una comunidad reprimida, que siempre ha sido reprimida. Y en esta ocasión, el Día Internacional de los Museos hablaba, los museos como ejes culturales, el futuro de las tradiciones. Y la fiesta de Palo es una tradición, es un segmento de la sociedad dominicana. Entonces, el museo, a veces piensan que uno nada más habla de Trujillo, y realmente no es así. O sea, nosotros hablamos de derechos y de valores y de respeto a la diversidad. Pues es una forma de educar contra la dictadura. En la medida en la que tú amplías tu horizonte y empiezas a respetar y a ver que existen gente diferente a ti y que tienen valores igual, tú ya eres una persona más abierta y menos tolerante a la intolerancia. El museo visita, gracias Nori, ese es tu programa favorito. Ese es un programa, el museo visita. Nuestras exposiciones temporales, nosotros hacemos exposiciones cada 4 meses. Nosotros las preparamos casi todas, porque algunas son internacionales y tienen que regresar, para caminarlas itinerantes por diferentes sitios del país. Entonces el Museo Visita nació con un resumen del museo y lo llevamos a diferentes sitios. Y nació con una solicitud del párroco de la Catedral de La Vega, que quería en el Museo de La Vega tener una exposición sobre Trujillo para ambientar el cuadro ese gigante que ellos tienen sobre Monseñor Panal cuando hace que Trujillo se arrodille. Y a partir de eso nosotros creamos ese programa del Museo Visita. Y entonces hemos visitado La Vega, Constanza, San Francisco de Macorís, Sosúa, diferentes pueblos con diversas exposiciones. La prensa de los 12 años, transiciones de la dictadura a la democracia en América Latina, el museo resumido, el proyecto genocidio y una serie de exposiciones que vamos caminando itinerantes
por diferentes pueblos y ciudades del país, y es una forma también de llevarle la información a aquel que no puede venir a la capital, pero también motivar a que vengan a conocer el museo. Ese es uno de nuestros programas, y el Orgullosamente Vivo. Orgullosamente Vivo es un programa que a la gente le encanta. Nosotros escogemos calles en los pueblos, sobre todo el lunes vamos para San Pedro de Macorís, de personajes de la resistencia, y le enseñamos a la gente por qué esa calle se llama como es, pues tiene ese nombre, porque la gente vive en una calle y no sabe. O sea, Mauricio Báez, ¿y usted sabe quién es Mauricio Báez? No. Nunca se me va a olvidar a la calle Juan Miguel Román, que fuimos aquí, y cuando preguntamos en una casa, ¿usted sabe quién era Juan Miguel Román? O un general de Trujillo. Sí, haciendo relación a Pupo, exacto. Y Juan Miguel Román, todo lo contrario. Entonces, Orgullosamente Vivo en la calle tal. Y visitamos la calle, integramos a los estudiantes del instituto que esté cerca de esa calle, y ellos nos acompañan a tocar puerta por puerta, a los transeúntes, a todo el mundo, educándolos de esa calle se llama de tal forma porque esa persona hizo tal o cual cosa. Porque hay unos trujillistas por ahí, bueno, en una calle. Sí, hay un programa, hubo un proyecto que hicieron en Brasil muy bueno, donde patrocinado por Samsung, creo, una compañía, donde a las calles de los nombres de los perpetradores le ponían nombres de perpetradores archiconocidos, como por ejemplo Hitler, Mussolini, y entonces le ponían arriba, le pegaban ese nombre y le decían a la gente, usted sabe que esta calle que se llama así equivale a esta persona. Y fue un programa muy interesante. Nosotros estamos explorando la posibilidad de hacer algo así aquí, porque definitivamente eso es lo que, bueno, han estado haciendo en España, el desmonte de los símbolos trujillistas. Aquí se derribaron las estatuas, pero, bueno, Carlos lo acaba de decir, muchas cosas continuaron, y esos son símbolos. El tener calle, y bueno, la Carmen Mendoza de Corniel. No, pero pasó algo peor. Yo puedo tolerar que se olvidaran algunos y se quedaran por ahí, pero hubo una política de que como no se podía dejar de ponerle el nombre a una calle de los héroes, se la dieron a callejones. Se la dieron a callejones, y las avenidas principales se la dieron a personajes del exterior para no dársela a los que tenían que dársela aquí. Eso es peor que quizá por ahí hay una callecita que se llame Fulano el Ladrón. Pero las calles de la gente que debiera estar como símbolo en el país son callejoncitos perdidos que no salen en el mapa de Google. Ahora, yo me resisto a creer lo que vi esta mañana en un tuit, que la avenida Manolo Tavares le van a cambiar el nombre. La carretera. ¿Dónde está? La del Cibao. Sí. No creo que eso Eso llegue no ahí. creo porque que- eso tiene que ser. O sea, lo veo una cosa descabellada. Le van a cambiar el nombre por el Juan de los Santos. Doña Luisa, Aunque, le acaba sí. de llegar. Gracias. Si tú ves que en Santiago la Salvador Estrella Sadalá termina en Joaquín Balaguer, Sí. tú dices, bueno, no estamos seguros que es mejor. Sí, que este es Las revistas. Las revistas, sí. Déjeme ver. Muy bien. El juego de revistas y bueno, la memoria digital, donde nosotros hacemos un resumen de actividades y bueno, y artículos también. Muy bien. Nuestra revista del museo. Yo no quería que se me escapara doña Noris, que era una señorita cuando ocurrieron los hechos que enlutaron a su familia. Y a mí me gustaría oír su testimonio de cómo era vivir en esa dictadura. Sí, a temprana edad aprendimos que debíamos hablar muy bajito sobre los acontecimientos que en torno a nuestra familia sucedían. Recuerdo muy claro la tristeza, el silencio, aquel sobrecogimiento que había ya en el año 49,
cuando yo apenas era una niña. Fue cuando apresaron, detuvieron a mi abuelo, Enrique Mirabal, y a Minerva, y que mi abuela se fue con ella también. Y visitábamos a diario la casa, mi madre, Patria, mi papá, a darle vuelta a la casa, todo cerrado, y en silencio, cómo se manejaba eso. Bueno, ya desde algunos 5 años tenía yo, y a partir de ahí nosotros percibíamos el peligro que corríamos y de las amistades con que uno se reunía, qué debía hablar o qué no, y conociendo también las personas amigas de Minerva que visitaban a nuestra abuela y luego iban a mi casa, ¿verdad? Porque mami fungía como la hermana mayor que era, pues era la que siempre acompañaba, tanto en el dolor como en la alegría, a sus hermanas, y que había que sacarlas a pasear porque era un medio con mucha restricción que uno vivía. Yo no pasé una juventud como las demás personas, de jóvenes. En esa época, ¿verdad? Pues se circunscribía uno a la familia, al núcleo familiar, tanto González, con el apellido de mi padre, Pedro González, como a nuestra familia en el seno de la Mirabal. Y los pocos amigos que quedaban, exactamente, se atrevían. No mucha gente se acercaba a uno, aún de la propia familia también, ¿no? O sea, eso no era raro. Y pues así crecimos, mi hermano mayor, Nelson, y mi hermano pequeño, Raúl, que nació cuando ya yo tenía 15 años, en el 59. De ahí su nombre, Fidel Raúl Ernesto. El cura no puso una F, no se atrevió a poner Fidel. Y luego, bueno, se arregló eso oficialmente. Entonces, pues, toda aquella... o sea, déjeme resaltar eso. El cura no se atrevió a ponerle el nombre de Fidel. No. Para que la gente sepa lo que es una dictadura. Sí, para que vean que no es fácil, o sea, manejarse en ese medio. Recientemente me preguntaron que si veía avisos que, bueno, de una dictadura que ya había aquí. Digo, pero es que no conocen lo que fue al grado que llegamos, de que por eso se hablaba de que las paredes oían. Pero es que no se podía ni confiar en nuestros hermanos, o sea, en los hermanos, no los nuestros, pero ¿tú entiendes? Gente familiar cercana, que no se podía extender la información a un ámbito ya amplio, y así crecimos. Mi hermano mayor pues también estuvo en el movimiento clandestino, que ayudaba, ¿verdad?, a los mensajes, a buscar pólvora, y eso también estuvo preso junto con mi papá, y Manolo, Leandro, las muchachas, todo ese grupo, y así visitando La Victoria. También era como un vía crucis. Un día yo fui y el coronel que estaba a cargo de La Victoria me miró de arriba abajo y dijo, ¿y esta señorita de quién es? Y mami ya estaba aterrada, es hija mía. Y ya la próxima vez que yo fui 1 o 2 veces más, que veíamos a las muchachas y a papi, ya Nelson estaba afuera, y entonces yo iba disfrazada, unos lentes oscuros, un sombrerito, ¿verdad? Porque temían, o sea, era un grupo alrededor del tirano, de Chapita, que no se recuerdan mucho de eso de Chapita por todas esas medallas que le gustaba exhibir, ¿no? Que le buscaba, que le brindaban sus hijas, ¿verdad? Entonces, si sacaran todos esos documentos para ver cómo le escribían, cómo le entregaban sus hijas, para que obtener, ¿qué? Prebenda. Una casa, ¿verdad? Un sueldo, un trabajito. Eso era vergonzoso, deshonroso. Eso da pena oír ahora que necesitamos una mano dura y que eso no era igualando
que lo malo que estamos ahora era mejor antes. No, eso no se puede comparar, no se imagina. ¿Quieren conocer más? Vayan al Museo de la Resistencia, ¿verdad? Para que vean la verdad. ¿Qué hace? ¿Un plato con oro? Pues vayan a la tienda. Era de Trujillo, oh sí, de todo lo que se robaba, de toda esa riqueza. No fue él que la produjo. Todo eso que él exhibiera, robándole al pueblo. O sea, que eso realmente entristece. Tanta sangre derramada, tanta pérdida de buenos valores, de personas con mucho valor, mucho arrojo. Y gracias a los héroes del 30 de mayo, que dijeron, no más, ya no se puede más aguantar. Muy bien, don Eli. Doña Luisa, ustedes van a conmemorar el nuevo aniversario más de la muerte de Trujillo con un programa que se llama La Fiesta de la Libertad. Yo quiero que usted nos hable de eso. Y quiero también una segunda pregunta. Si en realidad mucha gente considera que los que contribuyeron a justiciar a Trujillo eran perros de presa de Trujillo. Esa es la expresión que dicen. ¿Se pueden considerar héroes a esos? Claro. A eso. Por ejemplo, ahí contamos con un Inver Barrera que después en el 65 encabezó el gobierno de reconstrucción nacional puesto por Estados Unidos y la operación limpieza. O sea, se puede considerar héroes eso. Ese hecho lo limpia de su pasado. No, mira, cada hecho en forma individual tiene su cuota de responsabilidad y la culpa que se carga sobre la espalda. La posición que él tomó en el 65, que muchos estamos en desacuerdo, no borra su actuación la noche del 30 de mayo, que sin lugar a dudas fue el episodio del siglo XX más importante en la historia de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque ese 30 de mayo se cambió el país. El país es antes y después del 30 de mayo y afectó a todos los dominicanos sin excepción. Abril fue la explosión, la manifestación más importante del pueblo dominicano en defensa de su derecho a la autodeterminación. Pero Abril no le cambió la vida a la República Dominicana, a un sector. Y a partir de Abril hubo reivindicaciones y conquistas, que muchas se mantienen, otras se han perdido. Pero el 30 de mayo se conquistó, se reconquistó la libertad. 30 de mayo fue como voltear un reloj de arena. Exacto. que comienza a contar el tiempo. Comienza a contar. Entonces, no podemos ser mezquinos en otorgarle el mérito a ese grupo de hombres y mujeres que estuvieron involucradas y que estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo. Y de hecho, hubo familias de los que los agarraron que pagaron el más alto precio. Los Díaz, la familia de Juan Tomás y Modesto Díaz, perdieron, contando, me parece que a 7 miembros de su familia desaparecidos, los de la masa por igual. Entonces, hay que ser justos y hay que ser agradecidos. Si en un momento ellos sirvieron al régimen, eso es innegable, pero dichosos ellos que pudieron cambiar y reivindicarse y cambiar de posición. Pobres aquellos que no lo hicieron nunca. Entonces ellos se casaron con la gloria. Al día de hoy no existe una tumba conocida de los héroes del 30 de mayo, pero definitivamente su acción fue heroica. ¿Qué hace un héroe? ¿Cómo se define un héroe? ¿Cuáles son las acciones heroicas? A partir de ahí es que nosotros podemos realmente saber, o mejor dicho, confirmar que esa gente fueron héroes. Hay que ver, es muy difícil colocarse en esa posición,
porque no vivimos esos 31 años. ¿Qué significaba perseguir a Trujillo en una avenida y caerle a tiro? En una ocasión, una entrevista que yo le hice a doña Chana Díaz, viuda de Juan Tomás Díaz, yo le pregunté, ¿y no tenían un plan B? ¿Y por qué no tenían un plan B? Y ella me dijo, ¿por qué no lo hacen? Porque si piensan en lo que puede salir mal, no lo hacen. Entonces, ellos lo dieron el todo por el todo. Eran gente que tenían posiciones acomodadas. Ellos no tenían que montarse en ese carro. Todos eran personas, inclusive de una edad ya avanzada, con una vida comprometida y con mucho que sacrificar. Porque nosotros vemos los otros movimientos. Duarte, ¿qué edad tenía? Luperón, ¿qué edad tenía? O sea, esos movimientos son gente joven, de menos de 30 años. Pero Modesto Díaz tenía 60. O sea, eran gente que ya tenían una vida hecha y una posición acomodada. Y decidieron que ya no se puede. Y déjeme decirle que eso no fue una cosa que se inventó en un mes. Ellos venían conspirando de los años 57, 58. Ajá. O sea, ellos tenían varios años ya en eso. ¿Y por qué por qué fue exitosa? Porque eran familias y pudieron guardar el secreto en ese núcleo y porque algunos de ellos estaban todavía muy cerca del dictador y podían determinar el momento y la forma en que hacerlo. Entonces, agradecimiento eterno a los héroes del 30 de mayo, que mataron al Chivo. Mucha gente lo intentó antes y no pudo. Fueron muchas las conspiraciones, muchas, y fue mucha la sangre que se derramó y no pudieron. Agradecimiento eterno a ellos que lo lograron. Se hizo de todo para matar a Trujillo. Mire, había un grupo que se llamaban Los Bomberos. Yo sé de ese grupo porque uno de los miembros era Tony Barreiro. Tony Barreiro era el compañero de mi mamá, entonces yo tengo las historias de primera mano que él le hacía a mí, que mami me hacía a mí. Donde ellos, 59, 60, que cayeron presos. Él cayó preso con Asdrúbal Domínguez. Entonces, ellos planificaban ponerle una bomba a Trujillo por una calle que él pasaba. Y así como estoy mencionando uno, pero como ellos hubo muchos intentos. El mismo Antonio de la Maza, en los años 30, intentó matar a Trujillo. Y ahí fue que vino el pacto con Vicente de la Maza, porque a él lo agarraron preso, Antonio. Y hubo un papo que Vicente de la Maza, el papá, fue opositor a Trujillo. Entonces mucho, y Juancito Rodríguez, que sacrificó su fortuna. Y las expediciones todas fallidas. La expedición de Mariel, de Estrella, de Rafael Estrella, ¿verdad? La expedición de Cayo Confite, la de Luperón, la de Constanza Memesterón, la de Miami, que nunca llegó, de los hermanos Batista Clisanti. O sea, desde fuera, desde adentro, el frente interno de Puerto Plata, pero también los organizados. Al final, el 14 de junio, con Manolo y las hermanas Mirabal y ese grupo, pero fueron muchos, y los panfleteros, y el complot de los sargentos, y la rebelión de los pilotos, y la gente del movimiento obrero, Juventud Democrática, el PCP, o sea... Los Santiago, los hermanos Peroso. Exacto, la conspiración de Santiago del 34, del 35, fueron muchos, y finalmente, el 30 de mayo, a las 9:45 de la noche, nosotros vamos a tirar fuego artificial 58 años después. El 29 es la fiesta de la libertad. El 30. El 30, la fiesta de la libertad en Sanssouci. En el estacionamiento de Sanssouci, cuando uno sube la curva que cruza el puente flotante, ajá, una explanada ahí, vamos a comer chivo, vamos a bailar con Wilfrido Vargas, y el 30 se va a gozar en
una fiesta de la libertad. Pues muchísimas gracias a la licenciada Luisa de Peña, a Nori Fernández Mirabal y a Carlos Báez Brugal, Nori González Mirabal y Carlos Báez Brugal, directivos del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.